Elohim, el singular conveniente. Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Para comprender en totalidad este texto, partiremos de la base en el hebreo que dice lo siguiente: los Elohim se levantan en la asamblea de él, en medio de los Elohim juzga. En un momento desglosaremos este texto para que todos puedan entender qué es lo que está sucediendo aquí y por qué la palabra Elohim fue traducida como Dios en singular. Y sin embargo, dentro del mismo texto se repite la misma palabra y la traducen en plural, como dioses. Hoy nos detendremos a ver si lo que dice el texto es igual a la traducción, y de esta manera responderé al comentario de una suscriptora que me escribió lo siguiente: amigo, escuché alguno de tus programas y solo haces afirmaciones gratuitas. No sustentas ninguna de tus afirmaciones. Cuando hablas de Dios y tocas el tema, hablas de los Elohim y traduces dioses. Eso es poco responsable. Es cierto que es un plural. Pero si usamos un ejemplo en español, como ¿por qué decimos buenos días y no buen día?, te pregunto. Ok, la pregunta, aunque parece atacante, es muy puntual y tiene mucha lógica. Y primeramente responderé al por qué decimos buenos días y no buen día. Y para que la suscriptora no piense que lo que digo viene directamente de mí, leeremos juntos el siguiente artículo. ¿Por qué en español se dice buenos días y no buen día? Mientras que en inglés se dice good morning y en francés bonjour, ambos en singular, en castellano se utiliza el plural. ¿Por qué? En catalán se dice bon día y en inglés good morning. En italiano buongiorno y en francés bonjour. Todas son expresiones en singular, equivalentes. Un saludo que desea al receptor que su día o su tarde, el ejemplo funciona igual para la tarde o la noche, sea lo mejor posible. Sin embargo, en el español lo más frecuente es decir buenos días en plural. ¿Por qué? Hay una razón y también una hipótesis histórica que podría explicar a qué se debe. En primer lugar, hay que reconocer que en algunas partes de América sí es frecuente el saludo de buen día, en singular. Sin embargo, el habla más extendida es el plural. Según ha explicado la Real Academia Española, el plural del español adquiere una forma enfática, es decir, que queremos resaltar nuestros buenos deseos al oyente con la voz en plural. Sin embargo, si se utiliza la expresión que tenga buen día, no hace falta recurrir al plural, porque la frase en sí misma ya está dejando claro el énfasis del saludo. En el siguiente tuit, la Real Academia Española lo explica. En cualquier caso, hay también una opción histórica plausible, que la voz buenos días sea en realidad parte de una expresión que se haya ido acortando con el paso del tiempo y simplificando. De este modo, se podría deber a que la forma original fuera el saludo buenos días os de Dios o nos des, muy corriente en el pasado y que también se refería a las sucesivas jornadas, no solo a la del momento en que se dice la expresión. Sin embargo, al perderse la segunda parte, habría quedado la primera como saludo habitual. Ahora bien, ya respondida la pregunta al oyente, vamos a ver qué sucede en el caso bíblico y sobre todo de la palabra Elohim, que es algo totalmente muy diferente, ya que no hablamos de una frase, sino de una palabra en específico, que es gramaticalmente un plural absoluto. Si todavía hay personas que no comprenden qué es el significado de plural, aquí se los dejo. El plural se utiliza
para describir y expresar la multiplicidad, diversidad y abundancia de elementos, ya sean tangibles o abstractos. Y la definición de absoluto es la siguiente: aserción general dicha con tono de seguridad y sin admitir excepción. Y antes de entrar al texto en cuestión, también debo aclarar que cada vez que veamos en el hebreo una palabra con el sufijo im al final, esto indica que la palabra está en su forma plural masculina. Regresemos ahora al texto de ejemplo. Para esto utilizaremos la Biblia interlineal hebreo-español, que cualquier persona puede acceder a ella para ampliar la investigación. Primero leamos la traducción. Si vemos, en nuestra traducción primero aparece Dios en singular y luego la palabra dioses en 2 ocasiones y está en plural. Y hasta ahí todo parece normal. Pero si revisamos palabra por palabra en el hebreo y buscamos su significado, según el diccionario Strong, vemos primero que Elohim tiene el código 430, pero si revisamos aquí dice sustantivo masculino plural absoluto, o sea, es inamovible. Vemos, si pinchamos, que dice ángeles, Elohim, o sea, la derivación viene de el singular, que es Eloah. Su definición: dioses en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa en plural, así específicamente con el artículo del Dios Supremo. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados y algunas veces como superlativo. Aquí, esta parte, esto es interpretación, derivación de la Reina Valera: ángeles, Dios, dioses, diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso, rey. Pero vemos, lo que nos interesa es que es un plural, ángeles. En este caso siempre lo hemos traducido como poderosos, no como Dios, sino como poderosos. Ahora, ¿por qué es traducida como Dios y en la misma oración, en otro momento, es traducida como dioses? ¿Esto por qué? Simplemente porque es un deseo del traductor, porque la palabra es un plural. El problema no es mío cuando yo menciono la palabra Elohim y lo hago en forma plural, porque en el idioma original todos los sustantivos masculinos en plural se le agrega un im, que es similar a la S en español, al final de las palabras. Por lo que repito que la palabra Elohim traducida en una parte en singular y en otra como plural solo es una decisión del traductor, pero si nos vamos a la fuente y sin el capricho del traductor, este Elohim significa dioses y este otro significa dioses. ¿Quién es el traductor para decidir cuándo es singular o cuándo es plural? Si ya la palabra Elohim tiene su singular, que es Eloah. Aquí lo pueden comprobar nuevamente. Entonces, lo único que podemos ver es un deseo del traductor llevado por la creencia que manipula la traducción a su antojo. Hay unos que dicen que es el nombre mayéstico de Dios y otro montón de sandeces. Ya eso es cuestión de interpretación, no de gramática. Elohim es plural y no hay más. Aquí les pongo un ejemplo de este tipo de violaciones a un lenguaje que se hace solo por creencia y no por otra cosa. Estamos en la página sendaantigua.net y leemos lo siguiente. El título hebreo Elohim, aunque tiene forma plural, puede ser tratado como singular, en cuyo caso significa la deidad suprema única. Aquí ya podemos ver el énfasis que hacen en querer cambiar una palabra que es un plural absoluto a como ellos quieren llevarlo. Por eso, repito, el título hebreo Elohim, aunque tiene forma plural, por decisión de ellos, puede ser tratado como singular, en cuyo caso significa la deidad suprema única y proyecta la noción de todo lo que pertenece al concepto de la deidad.
Y aquí podemos ver cómo se manipula. Hay un solo Yahvé que creó todas las cosas. Yahvé es solo el único y el verdadero. Yahvé solo es el único Eloha verdadero. Yahvé solo es el único Elohim verdadero. Y ahí sigues leyendo y encontrarás que todo es un singular conveniente. Aquí podemos notar cómo se manipula una sola palabra. Pero decimos que es singular cuando se habla de Yahvé y en plural cuando se habla de otros dioses a los que la creencia le llama falso. Qué conveniente. Volvamos al texto nuevamente. Y vemos que realmente lo que dice es lo siguiente. Los Elohim están parados en la reunión del Altísimo o de Él. En este caso, no dice Elión como traducción Altísimo, pero dice Él, que su traducción es Todopoderoso. Podríamos asumir que se trata del mismo Altísimo. Y el Altísimo en medio de los Elohim juzga. Y ahora, ¿qué significa esto? Y aunque a muchos religiosos no les guste, existen otros dioses. Y aquí no hablamos si hay verdaderos o falsos. Hablamos que hay otros personajes a los que se les llama también dioses. Por ejemplo, los dioses ajenos. Veamos lo que dice Éxodos 23. No tendrás Elohim ajenos delante de mí. Deuteronomios capítulo 32, versículo 17. Los Elohim que vienen de cerca sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. Y aquí podemos ver, sacrificaron a demonios, no a Dios. Eloha, aquí sí lo ponen en singular. Dioses, ya sabemos que el código 430 es en plural, que no conocían. Nuevos de cerca, llegados, que no respetaron sus padres. Y por último, 1 Corintios 8:5, que dice lo siguiente. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Aquí el mismo Pablo lo dice. ¿Cómo él iba a saber que arriba habían otros dioses? ¿Ustedes creen que estaba adivinando? No, él sabía lo que estaba hablando, porque el pueblo hebreo sabía antes y entonces que existían muchos, incluyendo los de ellos. Y sí, lo dije en plural. Probablemente Yahvé no sea solo uno, sino muchos. Pero esto lo explicaremos en otro video. Si este video te fue de utilidad, dale un me gusta. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos programas. Y recuerda, esto es el túnel, donde sacaremos a luz todo aquello que han querido mantener en la oscuridad. Hasta la próxima.